conocer un poquitico el contexto histórico y cultural de quienes evangelizaron en los primeros siglos de la iglesia, los primeros años de la iglesia, le ayuda a uno a entender la forma tan providencial, pero tan bonita, del modo como Dios obra en nuestra vida. Yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos aprender, porque creo que no lo hemos hecho, es descubrir el modo permanente y providencial como Dios va obrando en nuestra vida permanentemente, día a día. No simplemente como en destellos de milagros, como ocasionalmente o cuando pasa algo extraordinario en nuestra vida que uno dice, oh, aquí encontré yo la presencia de Dios. No, aprender a descubrir al Señor en el caminar diario, en los acontecimientos de cada día, en las cosas más simples del mundo, en el sentarse a comer, en el platicar con alguien, compartir con alguna persona querida, el encuentro con alguna persona, en la salud, de la enfermedad, todo ese tipo de cosas. Cuando ustedes oyen hablar de San Lucas, el evangelista, ¿en qué grupo de discípulos de Jesús lo ubican a él? Quiero que se pongan a pensar en eso, porque si ustedes miran la lista de los nombres de los apóstoles que aparece varias veces en la Sagrada Escritura, Lucas no aparece en la lista de los apóstoles. Lucas no fue apóstol de Jesús, por lo menos no fue de los 12. Lucas, los pongo en contexto. Lucas era un hijo de padres paganos. Lucas era un pagano, era un hombre muy instruido, conocía algo de la medicina de la época. Lucas era un hombre que tenía espíritu investigativo. Lucas era lo que podríamos nosotros llamar un hombre de esos periodistas o comunicadores sociales de su época. Un hombre que le gustaba la investigación, que le gustaba preguntar cosas, indagar. Lucas no conoció personalmente a Jesús. Lucas fue discípulo del apóstol Pablo. Pablo es el que lleva a Lucas a la conversión. Pero cuando Lucas es conducido a la conversión, Lucas no se contenta con lo que le escucha a Pablo en su predicación, sino que Lucas quiere ir un poco más allá. Y teniendo ese espíritu investigativo, Lucas se pone en la tarea de escudriñar un poco todo lo que ocurrió, todo lo que aconteció en la vida de Jesús. Y le escribe con un destinatario específico. Lucas es el autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso cuando ustedes cogen el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas empieza diciendo esto. En mi primer libro, querido Teófilo, en mi primer libro, haciendo alusión al Evangelio y haciendo alusión al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Lucas fue un hombre cuyo evangelio se conoce con el nombre de el Evangelio de la Misericordia. Así se llama el evangelio que escribió Lucas, el Evangelio de la Misericordia. En Lucas es donde aparece la parábola de el Padre Misericordioso, la parábola de las ovejas perdidas, de las monedas perdidas. Aparece el texto de los discípulos de Maús, aparece el texto de la anunciación del ángel, porque incluso uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo se enteró Lucas de eso? ¿Cómo supo Lucas que el ángel se presentó a María, que le dijo que iba a ser la madre de Jesús? ¿Acaso Lucas estaba ahí? No, Lucas, como un buen reportero, como un buen periodista, se puso a indagar y a preguntar a la gente que estaba cerca de Jesús y por eso deja escrito el Evangelio. Pero la experiencia de la misericordia sí fue una experiencia propia. ¿Por qué propia? Acuérdense que les acabo de decir que Lucas era pagano. Lucas no era judío. Lucas no era del pueblo de Israel. Lucas no era del pueblo de Dios. En aquella época los israelitas estaban plenamente convencidos que la misericordia de Dios era solamente para ellos, para los israelitas.
Dios es misericordioso solamente con nosotros, pensaban los israelitas. Con los demás pueblos, Dios tiene que obrar con justicia y con castigo. En ese sentido, Lucas podía perfectamente haberse levantado con la mentalidad de que él delante de Dios no tenía ninguna posibilidad. Si yo no soy del pueblo de Dios, si yo no soy israelita, la misericordia de Dios no me cae a mí, no me alcanza a mí la misericordia de Dios. Pero en su proceso de conversión, Lucas se dio cuenta que la misericordia de Dios estaba abierta para todas las naciones y lo experimentó en carne propia. Como cuando usted entiende que algo que usted pensaba que era solamente para usted, en el camino usted descubre y dice, oye, esto no era solamente para mí. Dios también tiene preparado eso y tiene destinado esto de su amor y de su misericordia para todos. No soy poseedor exclusivo de la misericordia de Dios. Y como Lucas experimentó en su propia carne, en su propia vida la misericordia de Dios, quiso dejarlo plasmado para que todos los que leyeran su evangelio encontraran, como él, el amor de Dios en sus propias vidas. Lucas es de esos hombres que nos enseña a nosotros a tener una apertura en el proceso de evangelización para que incluso aquellos en los cuales uno humanamente en algún momento puede llegar a pensar, a la misericordia de Dios no le va a alcanzar nunca, o la misericordia de Dios está restringida para esta persona. Seguramente esta persona lo único que le espera es el castigo y la condenación eterna. Lucas nos enseña que la misericordia de Dios alcanza a todos los pueblos y a todas las naciones. Lucas nos enseña a nosotros que esto del amor de Dios no es solamente para mí, es también para los demás. Lucas nos enseña la importancia que tiene el ser investigadores, escudriñadores, cuidadosos, diligentes en nuestro proceso de formación como creyentes. Yo a ustedes de esto les he hablado en otro momento. Uno tiene que formar su fe. Uno tiene que educar la fe. Miren, en la vida todo necesita ser educado. Eso es lo que la gente llama fulanito de tal tiene buena educación o tiene mala educación o fue falta de educación. Miren, saludar es producto de haber sido educado. El ser compasivo con los demás es producto de haber sido educados. El sentarse a la mesa y dar gracias a Dios es producto de haber sido educados. Cuando uno aprende a hacer cosas es porque lo educaron para ello. Cuando la gente no saluda nunca, cuando los niños se levantan y no dicen nunca buenos días, no dicen buenos días a nadie, es un asunto de educación. Uno simplemente dice, no lo educaron para eso, por lo tanto no tienen costumbre para eso. La fe también se educa. La fe se le enseña. La fe se profundiza. La fe hay que estudiarla. Lucas fue un estudioso de su propia fe. Lucas no fue un hombre que sencillamente se contentara con haber escuchado al apóstol Pablo y haberse quedado con lo que el apóstol Pablo le dijo en su predicación. Lucas dijo, pues yo me voy a poner también en la tarea de investigar, de escudriñar y de ir donde aquellos otros protagonistas que estuvieron alrededor de Jesús para conocer de primera mano cómo fue su experiencia. Y a partir de eso escribe este libro, escribe este evangelio, que es su versión de la misericordia de Dios y cómo encontró él la misericordia de Dios en su vida. Miren, la gente que habla de castigo de Dios es gente que nunca ha conocido la misericordia de Dios. Las personas que consideran que lo único que nos espera a nosotros es el infierno,
Es gente que nunca ha conocido la misericordia de Dios. ¿Quiénes hablan de la misericordia de Dios? Aquellos que han conocido su misericordia. ¿Quiénes hablan del castigo de Dios? Aquellos que creen que en la vida todo es simplemente un castigo. Dependiendo de la experiencia personal que hayamos tenido, de ese será el Dios del que nosotros hablamos. Por eso, la evangelización siempre pasa a través del filtro del propio corazón. Miren, cuando una persona evangeliza y habla, lo que está diciendo está pasando por su corazón, está pasando por sus afectos. Por eso hay gente que solamente predica del demonio, del infierno, de la condenación, del castigo, porque eso es lo que está pasando por su corazón. Hay personas que predican del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la conversión, del perdón de Dios, porque todo eso pasa a través de nuestro propio corazón. Por eso bastaría empezar a escuchar a alguien o acostumbrarse uno a escuchar a alguien para darse uno cuenta que Dios es el que esta persona conoce. Eso es interesante. ¿Qué Dios me predican? Por eso, en la medida en que uno está más cercano al Señor, lo puede conocer mejor. Cuando una persona está lejos de Dios y pretende predicar el nombre de Dios, termina desfigurándolo. Solo aquellos que son muy cercanos a Dios, que están muy cerca del pecho del Señor, muy cerca del corazón del Señor, son los que pueden mostrarnos a nosotros su verdadero rostro. Por eso, simplemente me gustaría que se pusiera a pensar un poco cuál es el Dios que usted ha conocido. ¿Cuál es el Dios en el que usted cree, al que usted invoca? Lucas, sin haber sido apóstol de Jesús, de los 12, conoció a Jesús por la investigación, por la fe, por la revelación, por la cercanía del apóstol Pablo. Y fíjense que eso le permitió tener un evangelio tan bonito que le ayudó a muchas personas que leyeran su evangelio, como en Dios había una misericordia que había alcanzado no solamente para él, el autor del libro, sino también para todos aquellos que se acercaran a Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.